Desde el amanecer hasta el crepúsculo, la casa de los Ivanov bullía de vida, risas y el ocasional estrépito de las discusiones familiares. En el centro de este torbellino de emociones y actividades diarias se encontraba Elena, la matriarca indiscutible de nuestra familia. Su presencia era tan constante como el sol, proporcionando luz y calor a todos los que la rodeaban. Aunque los años habían comenzado a marcar su rostro con líneas de experiencia y sus manos revelaban la historia de un trabajo incansable, su espíritu era inquebrantable. Era una tarde típica en nuestra cocina, el corazón de nuestra casa, donde Elena solía pasar la mayor parte de su tiempo, cocinando, limpiando o simplemente disfrutando de una taza de té mientras contemplaba el ir y venir de su familia. Mikhail me llamó con una voz que, a pesar de los años, conservaba su firmeza. Ven, siéntate. Necesitamos hablar sobre el futuro. Al acercarme, pude ver que estaba preparando su famoso borsch, el aroma del caldo de remolacha llenaba el aire, evocando recuerdos de mi infancia. Abuela, ¿qué sucede?, pregunté, sentándome en la silla de madera que crujía bajo mi peso, una reliquia familiar tan antigua como los relatos que solía contarnos. Elena se tomó un momento, revolviendo la olla antes de mirarme directamente. Sabes, Misa, la vida está llena de desafíos. Siempre te he enseñado a enfrentarlos con la cabeza alta y el corazón fuerte. Pero hay algo más que quiero que recuerdes, nunca pierdas de vista quién eres y de dónde vienes. Su tono era serio, infundiéndome una sensación de importancia ante sus palabras. Abuela, siempre llevaré conmigo todo lo que me has enseñado. ¿Pero a qué viene esto? La curiosidad burbujeaba dentro de mí, mezclada con una pizca de preocupación. Elena se acercó, tomando mi mano entre las suyas, las líneas de trabajo y años entrelazándose con las mías. Mikhail, la vida te llevará por caminos inesperados. Conocerás a muchas personas, algunas que intentarán alejarte de tus raíces. Pero recuerda, esta familia, nuestra historia, es tu verdadera fuerza. Su mirada se desvió por un momento hacia la ventana, siguiendo el vuelo de un pájaro. Verás, he vivido lo suficiente para entender que las riquezas más grandes no se miden en dinero o estatus. Están aquí, dijo, colocando su otra mano sobre su corazón. ¿Y qué pasa si me equivoco, abuela? Si tomo un camino que... Mi voz se apagó, lleno de dudas no expresadas. Elena sonrió, una sonrisa que parecía disipar todas las sombras. Entonces, aprenderás. Y estaré aquí, para ti, siempre. La conversación se desvaneció en el zumbido de la cocina mientras la noche comenzaba a envolver el mundo fuera de nuestra pequeña casa. Pero las palabras de Elena quedaron grabadas en mí, un faro en la oscuridad, guiándome. En ese momento, no sabía cuánto necesitaría aferrarme a esas palabras en los años venideros, especialmente cuando Daria entró en mi vida, trayendo consigo una tormenta de emociones y desafíos que pondrían a prueba todo lo que mi abuela me había enseñado. Pero eso es una historia para otro capítulo. El día que conocí a Daria marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de promesas pero también de pruebas. Fue en una exposición de arte contemporáneo, donde sus comentarios agudos sobre las obras expuestas capturaron mi atención. Su presencia era como un faro, atrayéndome a través de la multitud hasta que finalmente nuestras miradas se encontraron. ¿Así que te consideras un conocedor del arte?, preguntó, su tono burlón apenas disimulando el desafío. No exactamente, respondí, intentando igualar su tono. Pero sé lo que me habla, lo que me hace sentir. Esa fue nuestra primera conversación, el principio de todo. Daria era brillante, hermosa, y poseía una confianza que rozaba la arrogancia. Me enamoré rápidamente, cegado por su resplandor, sin ver las sombras que ese brillo ocultaba. Cuando finalmente decidí presentarle a mi abuela Elena, mi corazón latía con fuerza, temeroso pero lleno de esperanza. La reunión, sin embargo, no transcurrió como había imaginado. Es un placer conocerla, señora Elena. Mikhail me ha hablado mucho de usted, dijo Daria,
ofreciendo una sonrisa que parecía ensayada. Elena, por favor, y el placer es mío, respondió mi abuela, su voz cálida pero cautelosa. Espero que te sientas bienvenida en nuestra familia. La tensión entre ellas era casi palpable, como una delgada capa de hielo a punto de romperse. A pesar de los esfuerzos de Elena por hacerla sentir parte de la familia, Daria mantenía una distancia, un muro invisible que ni siquiera el cariño y la hospitalidad de mi abuela podían derribar. Una noche, mientras estábamos sentados en el pequeño pero acogedor salón de la casa de mi abuela, la tensión finalmente se materializó en palabras. Mikhail, tu abuela es encantadora, realmente, comenzó Daria, su voz cuidadosamente neutral. ¿Pero no crees que es hora de que miremos hacia el futuro? Podríamos encontrar un lugar que refleje mejor quiénes somos, quienes queremos ser. ¿Y qué hay de malo con este lugar? Con nuestras raíces, repliqué, sintiendo una defensiva indignación burbujear dentro de mí. No es eso, dijo rápidamente, aunque su mirada evitaba la mía. Solo pienso que podríamos aspirar a más. No tienes que desprenderte de tu familia, solo avanzar. La conversación se deslizó hacia un tenso silencio, las palabras de Daria resonando como un eco sombrío. En ese momento, una grieta invisible comenzó a formarse, no solo entre ella y mi abuela, sino también entre nosotros. La unión que había parecido tan perfecta comenzaba a mostrar sus fisuras. A pesar del amor que sentía por Daria, no pude ignorar la incomodidad que sus palabras habían sembrado en mi corazón. Elena, por su parte, permanecía un bastión de paciencia y comprensión, aunque no sin una tristeza perceptible en sus ojos. Mikhail, el amor es un puente entre los mundos, dijo mi abuela una tarde, mientras observábamos el atardecer desde el umbral de su casa. Pero nunca debes permitir que te aleje de quien eres. Recuérdalo siempre. Sus palabras fueron un faro de sabiduría en la creciente tormenta de mi relación con Daria. Sin embargo, no tenía idea de cuán turbulento se volvería el mar, ni de las decisiones que me vería obligado a tomar en el horizonte cercano. Las raíces de mi familia, tan profundamente entrelazadas con mi ser, pronto se pondrían a prueba contra el deseo de forjar mi propio camino junto a Daria. Y ese camino estaría lleno de escollos que ninguno de nosotros había anticipado. La decisión de Daria de organizar una gran fiesta de inauguración en nuestro nuevo apartamento parecía, en un principio, una oportunidad perfecta para celebrar nuestro futuro juntos. Habíamos invertido meses en decorar cada rincón, asegurándonos de que reflejara tanto nuestra individualidad como nuestra unión. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto compartido pronto se convirtió en el escenario de una revelación desconcertante. Una noche, mientras repasábamos la lista de invitados, Daria pronunció las palabras que marcarían el inicio de una inesperada tormenta. Mikhail, he estado pensando. Tal vez deberíamos reconsiderar la lista de invitados. Es una cuestión de imagen, dijo, evitando encontrarse con mi mirada. Intrigado y un poco preocupado, pregunté, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Hay alguien que no debería estar? Es sobre tu abuela, Elena, comenzó Daria, finalmente mirándome. Ella no encaja con el tipo de imagen que queremos proyectar. Este evento es crucial para nosotros, para establecer conexiones importantes. Me quedé helado, incapaz de procesar completamente sus palabras. ¿Estás diciendo que mi abuela no es bienvenida en nuestra propia casa? ¿En la fiesta que celebra nuestra nueva vida? Daria suspiró, como si estuviera cansada de tener que explicar algo tan obvio. No es personal, Mikhail. Solo es una cuestión de imagen. Necesitamos pensar en el futuro, en las conexiones que podemos establecer. Tu abuela, ella simplemente no encaja. La incredulidad dio paso a una creciente indignación. Ella es mi familia, Daria. ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? Porque estoy pensando en nosotros, en nuestro futuro. No es eso lo más importante, replicó, su voz adquiriendo un tono defensivo. La discusión que siguió fue áspera y reveladora.
Por primera vez, vi la magnitud de la brecha entre nuestras visiones del mundo, un abismo que se había ensanchado silenciosamente con el tiempo. La insistencia de Daria en excluir a Elena de la fiesta no era solo una afrenta personal, era un símbolo de las muchas pequeñas concesiones que se me había pedido hacer, de las partes de mí mismo que se habían desvanecido en el esfuerzo por encajar en el molde que Daria imaginaba para nosotros. La noche de la fiesta llegó, un evento que debía ser la culminación de nuestro esfuerzo conjunto, pero que ahora se sentía más como un recordatorio de la creciente distancia entre nosotros. Mientras Daria se mezclaba entre los invitados, sonriendo y riendo con una facilidad que me era desconocida, yo no podía evitar preguntarme qué más estaba dispuesto a sacrificar. Mi abuela, mientras tanto, pasó la noche en su casa, ajena a la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Sabía que la decisión de Daria la había herido, aunque nunca lo admitiría. Elena había aceptado la situación con una dignidad y una gracia que me hacían cuestionar aún más las decisiones que había tomado. Mikhail, lo importante es que seas feliz, me había dicho Elena por teléfono, su voz serena pero teñida de tristeza. No te preocupes por mí. Estoy bien aquí, con mis recuerdos y mis libros. Solo asegúrate de que es lo que realmente quieres. Esa noche, mientras observaba a Daria brillar entre la multitud, me di cuenta de que la verdadera fiesta no estaba en ese apartamento lujoso, sino en algún lugar mucho más humilde y cálido, en una pequeña cocina donde una taza de té y una conversación sincera valían más que cualquier conexión superficial que pudiéramos haber establecido esa noche. La fiesta, con todo su esplendor y vacío, se convirtió en un momento de claridad. A medida que la noche avanzaba, entendí que las verdaderas raíces y los verdaderos valores no podían ser sacrificados en el altar de las apariencias. La lección fue dolorosa, pero necesaria, un paso crucial en el camino hacia la comprensión de lo que realmente significaba ser parte de una familia y de lo que estaba dispuesto a hacer para protegerla. El día después de la fiesta, la atmósfera en nuestro apartamento era eléctrica, pero no por la energía residual de una noche exitosa. En lugar de ello, se debía a una tensión palpable, una tormenta silenciosa que se había gestado entre Daria y yo. El desaire hacia mi abuela Elena había dejado una marca imborrable, un símbolo de nuestras diferencias fundamentales que ya no podía ignorar. Mientras Daria se deleitaba en el recuento de la noche anterior, alardeando de cómo habíamos impresionado a la élite de la ciudad, yo no podía evitar sentirme vacío, desconectado de la alegría superficial que ella describía. ¿Viste las caras de los Martins cuando les mostramos la colección de arte? Sabía que les impresionaría, decía Daria, su voz rebosante de satisfacción. Sí, fue un buen momento, respondí, mi voz carente de entusiasmo. La imagen de mi abuela sentada sola en su cocina, excluida de nuestra celebración, me perseguía. Mikhail, ¿qué pasa? Deberías estar feliz. Todo salió perfecto, insistió Daria, notando mi falta de ánimo. No puedo dejar de pensar en mi abuela, en cómo debe haberse sentido, admití finalmente, confrontando el elefante en la habitación. Daria suspiró, una mezcla de frustración y resignación cruzando su rostro. ¿Aún estamos hablando de eso, eh? Mikhail, tienes que entender que fue por el bien de nuestro futuro. No podemos aferrarnos al pasado si queremos avanzar. Elena es mi familia, Daria. No es algo del pasado, es mi presente y mi futuro. Lo que hiciste, lo que permití que hicieras, fue un error, dije, la convicción fortaleciéndome con cada palabra. La conversación se detuvo abruptamente, un abismo de incomprensión entre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió el giro inesperado. Mientras me debatía con mis propios pensamientos y con la brecha creciente entre Daria y yo, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Eran llamadas y mensajes de amigos y familiares, todos cancelando su asistencia a un pequeño almuerzo que habíamos planeado para el día siguiente. Uno tras otro, las excusas se amontonaban, cada una más forzada que la anterior. Confundido y cada vez más preocupado, decidí llamar a mi abuela, buscando algo de claridad. Abuela, ¿sabes algo sobre esto?
¿Sobre por qué todos están cancelando de repente?, pregunté, ansioso por su percepción. Elena, con su característica serenidad, respondió: Misa, no te preocupes por eso. La gente tiene sus razones, sus compromisos. Quizás simplemente no era el mejor momento. Pero había algo en su tono, una ligereza no característica, que me hizo sospechar que había más en esta historia. Abuela, ¿hiciste algo?, indagué, la curiosidad picando mi conciencia. Hubo una pausa, y luego una risa suave, la misma que solía acompañar las travesuras de mi infancia. ¿Un viejo pájaro como yo? ¿Qué podría hacer? Era evidente que Elena había tenido algo que ver, un sutil recordatorio de que, a pesar de su edad y su aparente fragilidad, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta dentro de nuestra comunidad. Una palabra de ella, un gesto sutil, y el apoyo que Daria había dado por sentado se evaporó, dejándonos enfrentar la realidad de nuestra situación. La comunidad, que había sido testigo de la bondad y la fortaleza de mi abuela a lo largo de los años, había elegido su lado, demostrando que los lazos de respeto y gratitud eran más fuertes que cualquier despliegue superficial de estatus o poder. Mikhail, lo importante es recordar quiénes somos y a quién debemos nuestra lealtad, dijo Elena, su voz llevando un peso de sabiduría. No necesitas la aprobación del mundo cuando tienes el amor y el respeto de aquellos que realmente importan. Ese día, me di cuenta de que no importaba cuánto intentáramos adornar nuestra vida con las trappings de la élite, al final, lo que verdaderamente importaba eran los lazos que nos unían, la familia, la comunidad, y los principios que nos guiaban. El giro inesperado de los eventos fue una lección humillante, pero necesaria, un recordatorio de que el verdadero poder yace en la autenticidad y la integridad, no en las pretensiones de superioridad. Fue un despertar, un llamado a reevaluar lo que valoraba y a quien elegía tener a mi lado en el camino adelante. La revelación de que la comunidad había dado la espalda a nuestra pequeña reunión, siguiendo el ejemplo de mi abuela, se convirtió en el preludio de una confrontación inevitable. La noche después de que todas las cancelaciones salieron a la luz, el aire en nuestro apartamento estaba cargado de una tensión palpable, una tormenta que se había estado gestando en el horizonte, esperando estallar. Daria estaba en el salón, revisando los mensajes de cancelación en su teléfono, cada uno un recordatorio de su aislamiento. Podía ver la frustración y el desconcierto en su rostro, emociones que rara vez le había visto expresar. «Mikhail, ¿puedes explicar esto?», preguntó, levantando la vista hacia mí, su voz temblorosa con una mezcla de ira y confusión. Me acerqué, sabiendo que este momento era inevitable, una confrontación que había sido postergada demasiado tiempo. «Daria, esto es el resultado de nuestras acciones, de la decisión de excluir a mi abuela de nuestra vida», comencé, mi voz firme pero tratando de infundir algo de calma en la situación. «No puedes esperar respeto cuando no lo das». Su incredulidad fue evidente. «¿Estás diciendo que esto es mi culpa?». «¿Que yo causé esto?», exclamó, levantándose de su asiento, la incredulidad y la defensiva mezclándose en su expresión. «No es solo sobre la fiesta, Daria. Es sobre cómo hemos manejado todo, sobre cómo decidiste tratar a Elena, a mi familia», dije, intentando mantener mi compostura. «Es sobre los valores que hemos mostrado, o más bien, que no hemos mostrado». Daria negó con la cabeza, incapaz de aceptar la realidad de la situación. «Pero yo solo estaba pensando en nuestro futuro, en lo que es mejor para nosotros». «¿Cómo puede ser eso algo malo? Cuando el mejor futuro que imaginas excluye a las personas que amo, sí, es algo malo. Sacrificar nuestras relaciones, nuestra humanidad, por lo que tú consideras es el éxito, eso nos ha llevado aquí», repliqué, sintiendo como la tristeza y la decepción se tejían a través de mi frustración. Hubo un silencio entre nosotros, un vacío lleno de palabras no dichas y sueños desmoronándose. Daria finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debemos hacer?». Miré alrededor de nuestro lujoso apartamento, un espacio que había sido diseñado para ser un símbolo de nuestro éxito,
pero que ahora se sentía vacío, desprovisto de calor o amor. Creo que necesitamos tiempo para reflexionar, para entender qué es lo que realmente valoramos y queremos en nuestras vidas, dije, la certeza de mi decisión fortaleciéndome. ¿Estás hablando de separarnos? La pregunta de Daria colgaba en el aire, cargada de un temor recién descubierto. No sé si eso es lo que necesitamos, pero sí sé que no podemos seguir así. Necesitamos un cambio, Daria, un regreso a lo que realmente importa, afirmé, sabiendo que el camino a seguir sería uno difícil, pero necesario. La tormenta había estallado, dejando a su paso una claridad brutal pero necesaria. Fue un momento de reconocimiento de los errores cometidos y de las heridas infligidas, no solo entre nosotros, sino también a aquellos que habíamos dejado de lado en nuestra búsqueda de un futuro que, al final, se había revelado como una ilusión. Esa noche, mientras Daria y yo contemplábamos las ruinas de lo que habíamos construido, entendí que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Sería un proceso de reconstrucción, no solo de nuestra relación, sino de nosotros mismos, un esfuerzo por redescubrir los valores y las conexiones que habíamos descuidado en nuestro ascenso. La tormenta había dejado al descubierto las fallas en nuestra fundación, pero también había traído la posibilidad de cambio, una oportunidad para empezar de nuevo, esta vez con una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. La resiliencia de mi abuela, la fortaleza de nuestra comunidad y los lazos que nos unían eran los verdaderos pilares sobre los que debíamos reconstruir nuestras vidas. La lección había sido dura, pero era una que no olvidaríamos mientras nos embarcábamos en el camino hacia la redención y el verdadero significado de familia. Los días que siguieron a nuestra tormenta interna fueron marcados por una quietud reflexiva, una pausa necesaria después del tumulto emocional que habíamos experimentado. Daria y yo habíamos acordado tomar un tiempo aparte, una decisión dolorosa pero crucial para ambos. En ese espacio y silencio, encontré la oportunidad de reconectar con mis raíces, regresando a la casa de mi abuela Elena, el epicentro de mi vida y valores. Una tarde, mientras ayudaba a Elena en su jardín, la conversación inevitablemente se desvió hacia los eventos recientes. Abuela, nunca te agradecí por lo que hiciste, por cómo nos ayudaste a ver lo que realmente importaba, comencé, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. Elena, con su pañuelo atado firmemente alrededor de la cabeza, se detuvo y me miró, una sonrisa serena adornando su rostro. No hice nada que no haría cualquier otra persona en mi lugar. Solo recordé a unos cuantos amigos lo que significa ser una comunidad, eso es todo. Sin embargo, provocaste un cambio, abuela. Me hiciste darme cuenta de cuánto había perdido, de cuánto nos habíamos perdido, Daria y yo, en nuestro intento de ser algo que no éramos, admití, la sinceridad de mis palabras fluyendo libremente. Elena se acercó, colocando una mano sobre mi hombro. Misha, el orgullo y la ambición pueden ser buenos sirvientes pero terribles amos. Lo importante es que aprendiste, que ambos aprendieron. Y recuerda, nunca es tarde para enmendar el camino. Su sabiduría, como siempre, iluminaba la oscuridad de mis dudas, ofreciendo un faro de esperanza en el proceso de sanación. Unos días más tarde, Daria vino a visitar. Su llegada fue sin anuncios, una simple aparición en la puerta de la casa de mi abuela, una muestra de humildad que nunca antes había presenciado en ella. «Mikhail, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz llevando un matiz de vulnerabilidad. «Así que, finalmente has venido a ver el jardín de Elena», dije, intentando aligerar el momento con un toque de humor. Daria sonrió débilmente. «Sí, supongo que sí. Pero, más importante, vine a disculparme. Con ambos». La conversación que siguió fue difícil pero necesaria, un desentrañar de emociones y malentendidos que habían plagado nuestra relación. Daria expresó su remordimiento, no solo por cómo había tratado a Elena, sino por perder de vista lo que realmente importaba en la vida. «Me perdí en lo que pensé que debíamos ser, en lugar de apreciar lo que ya teníamos», dijo Daria, sus ojos encontrando los míos. «Y lo siento, por todo». Elena,
que había estado escuchando desde el umbral de la puerta, se unió a nosotros. La vida es un viaje de aprendizaje, Daria. Todos cometemos errores, pero lo que hacemos después de ellos es lo que realmente define quiénes somos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una comprensión tácita. Habíamos cruzado un umbral, emergiendo de la tormenta no indemnes, pero ciertamente más sabios. Supongo que este es el inicio de un nuevo capítulo para nosotros, dije, sintiendo una sensación de renovación en el aire. Sí, pero esta vez, construiremos sobre una base más sólida, una de verdad, amor y respeto, respondió Daria, su mano buscando la mía. El silencio triunfal de Elena, su sonrisa gentil y sus ojos llenos de una sabiduría eterna, nos recordó sin palabras que el verdadero poder yace en la autenticidad, en las conexiones que forjamos con aquellos que amamos, y en las lecciones que aprendemos en los momentos más difíciles. Este capítulo de nuestra vida, marcado por el conflicto y la confrontación, había concluido, dejándonos con la esperanza de un futuro mejor, uno en el que las victorias no se midieran por el estatus o las posesiones, sino por la calidad de nuestros corazones y la fuerza de nuestro espíritu colectivo. En el silencio de nuestro entendimiento compartido, encontramos la promesa de días más luminosos, un futuro construido no sobre las expectativas de la sociedad,